Primero les queríamos hablar sobre lo que hicimos dentro del aula y la presentación que estuvimos haciendo entre todos. La organizadora que estuvo adentro, Nika, primero nos hizo hacer hacer 2 rondas, una chiquita y una grande, y darnos vueltas y conocernos entre todos, ¿no? Primero a mí me tocó con ella, con Joana, y era presentarnos entre nosotras y decir el proyecto de cada escuela. Y bueno, después nos unimos en tres grupos que discutían sobre sus proyectos y dentro del proyecto qué derechos son vulnerados. Remarcando los derechos que son vulnerados. Derecho al trabajo. El derecho al trabajo, cuando en Malvinas, cuando fuimos a la guerra de las Malvinas, varios soldados vinieron después de eso muy lastimados. Nadie los quiso agarrar, nadie quiso darle un trabajo, ya que pensaban que estaban mal de la cabeza. Por eso, derecho al trabajo. Derecho a la libertad de expresión. En la dictadura militar nosotros no podíamos expresarnos muy bien, ya que éramos censurados, éramos silenciados y no podíamos hablar muy bien, ya que si nosotros decíamos nuestra opinión o decíamos lo contrario de lo que decían los militares, nos silenciaban o desaparecían. Derecho a la verdad. Como sabemos, cuando los soldados fueron a la guerra de las Malvinas, todos los periódicos decían que nosotros íbamos ganando, que Argentina estaba ganando, que Argentina iba ganando, pero en realidad era todo lo contrario, íbamos perdiendo, pero todos decían que íbamos ganando, los periódicos, la gente, todo, pero en realidad era todo lo contrario. Por eso, derecho a la verdad, derecho a saber lo que está pasando realmente. Derecho a la igualdad de género. En la guerra de las Malvinas, varias mujeres, chicas, fueron a apoyar todo eso, como enfermeras y otras cosas más. Pero las mujeres también fueron a apoyar la guerra de las Malvinas. Fueron a ayudar a los hombres caídos, como enfermeras y otras cosas más. Pero no tienen el mismo reconocimiento que los hombres. Tienen mucho menos, como si fuera que las mujeres no fueron a la guerra de las Malvinas, como si fuera que nunca existieron. Y venimos a plantear la igualdad de género, que realmente tienen que tener el mismo reconocimiento que los hombres. Y bueno, después hablamos sobre el derecho a la identidad y cultura. Pasa que acá adentro hay una escuela, que adentro de esa escuela y del proyecto se trata de visibilizar las distintas culturas que hay dentro de la escuela. Pasa que en esa escuela hay muchos chicos que hablan en guaraní y no hay una manera de hacerse distintas culturas. En Argentina hay muchas culturas que nunca se dan a conocer, que nunca hay mucha gente y bueno, se trata más o menos de eso y dar a conocer ese proyecto, que es derecho a la identidad de cultura. ¿Ya está bien? Bravo, chicos. Muchas gracias. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, ¿qué grupo sigue? Recibimos con otro aplauso a Alex Pibes. Bueno, nosotros somos el grupo 2, parte del grupo 2. Y comenzamos hablando sobre en sí los casos que elegimos como para en nuestras escuelas o en nuestras organizaciones de las que venimos. Y entre una cosa y otra empezamos a tener puntos en común en cuanto a escuela, en cuanto a situaciones en la escuela que no nos gustan, y justo se nos acercó la chica a darnos unos papelitos con derechos.
Y llegamos a la conclusión de que en las escuelas también se vulneran varios derechos y queríamos también como que pensar algo entre todos como para plantear una idea pensada en el grupo en general y no solo ensamblar las ideas por separado. Estábamos hablando, sí, estábamos hablando más que nada primero de qué estábamos trabajando y todo eso, y después estuvimos charlando de muchas situaciones que pasamos en la escuela, con profesores, con alumnos, y nos dimos cuenta de que tenemos derecho a vestirnos, porque en las escuelas públicas, ¿cómo decirlo? En las escuelas públicas no es obligatorio usar vestimenta, usar uniforme, y muchos nos dicen, muchos profesores, no sé si le pasó, pero si venís con ese top, sos honesto o estás provocando en muchos momentos. Y con respecto a esto que dijo mi compañera, llegamos a la conclusión de que tanto la libertad de expresión como la libertad de pensamiento son derechos que muchas veces no son respetados, porque la forma de vestir de uno es una manera de expresar lo que uno es o lo que uno siente o simplemente de expresarse. Y al mismo tiempo se plantea una ideología retrógrada en muchas escuelas en cuanto a pensamientos de parte de gente mayor que está a cargo en los grandes cargos como directivos, pensamientos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, incluso hasta clasistas. Entonces, bueno, nuestro primer punto son estos dos derechos. Después tenemos el derecho al ambiente sano, que es que básicamente las escuelas... A ver, ¿de acá alguien conoce una escuela que esté totalmente limpia todos los días? No. Bueno, ya. Pero son casos raros. Entonces, también el derecho al ambiente sano es algo que pensamos que puede también formar parte de estos derechos que no están vulnerados, que no están respetados. Porque no está bueno ir y sentarte en el banco y que el banco tenga chicle o tenga, no sé, un café que se te cayó a la mañana anterior, o no sé, apoyar la mochila en el piso y que la levantes y esté toda llena de tiza, de tierra. Entonces no está bueno eso. Bueno. Después tenemos el derecho a la protesta, que es el más obvio en realidad. Uno cuando reclama una situación en cuanto a un profesor o un directivo, una situación simplemente que no está buena, siendo alumno, si uno la reclama, no le dan mucha bola, no le dan como mucha importancia al reclamo que está haciendo. Y hasta te oprimen en cierto punto. Es como, no sé, tuviste problema con alguien de alto cargo y es como, bueno, lo vamos a solucionar, vamos a hacer que te pida disculpa y se termina el tema, no le puedes hablar a nadie de esto, no puedes hacer que se esparza. Como que se lavan las manos, claro. Y bueno. El último es protección contra la discriminación. Bueno, porque muchas veces pasan temas de bullying en las escuelas que, bueno, dicen sí, lo vamos a solucionar, como decía ella, y le dicen no tenés que hacer eso, ya está, no lo hagas más, pero el pobre chico al que le hicieron bullying, ¿qué le haces? Capaz le hacen bullying todos los días y bueno, queda traumado o algo y se hace peor, se hace peor. Más que nada eso, también no solo en los, ¿cómo decirlo? No solo en los alumnos, también en los docentes, porque hay muchos docentes, conozco muchos docentes que se burlan no sé, del color de uno, o de la forma de vestir, de la forma de hablar, más que nada, de la forma de vestir también. Y bueno, y eso, hay que solucionarlo, porque no puede seguir así. Eso. Dale.
Gracias. Hola, buen día. Nosotros estuvimos trabajando sobre por qué Chapa, por qué vamos a Chapa. Aparte de los diversos temas que ahora van a hablar mis compañeros, vamos a Chapa también porque hay muchísima igualdad. No hay problemas con tal personas o por otros tipos de cosas. Hay muchísima igualdad y aparte de eso, no sé si conocen la historia de Guado de Pedro. A Guado de Pedro le mataron a la mamá enfrente suyo. La mamá lo protegió, lo estuvo protegiendo mientras le mataban a la mamá y por eso que hay que hablar hay que hacer igualdad entre todos y que otro modo por su problema. Y bueno, por eso tenemos que tener mucha igualdad, no hay que discriminar a las personas y bueno, no hay que tener ningún tipo de problema con ningún tipo de gente. Ahora van a empezar a hablar sobre el tema de por qué vamos a Chapa. Bueno, básicamente estuvimos hablando de por qué Chapa, reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia, hablamos sobre los 40 años de democracia, cuál es su importancia, demostramos que los jóvenes mantenemos viva esa llama y que la vamos a mantener en el presente. Y bueno, y después hicimos un afiche para anotar por qué Chapa, para representar las áreas liderales de otras, pues para demostrar lo que llegamos con la lucha estudiantil por educación y libre expresión, para aprender y enseñar, para divulgar las emblemáticas de la educación y sociales, para conocernos más, para reflexionar. Me gusta representar los trabajos y conocer más, para construir una Argentina contra el mundo. Bueno, para cerrar, les voy a comentar que se va a armar un grupo de WhatsApp que lo va a estar armando Anne, creo que está por ahí. Ah, ahí está. Que es para fomentar la organización estudiantil, va a poder participar el que quiera. Súmense porque me dan 100 pesos por cada uno. Que es algo muy importante, la organización estudiantil. Tenemos que hacer valer nuestros derechos como estudiantes, comprender que la educación es un derecho y que nadie nos puede privar de ella. Hoy en día el municipio propone un programa que se llama Representar, en el que se fomentan y se crean centros de estudiantes. Nada, métanse al grupo de WhatsApp. Nosotros en el aula estuvimos hablando de los diferentes proyectos que vamos a trabajar cada escuela, poniéndolo en común, cómo se relacionaban, y después nos repartimos estos papelitos que los fuimos vinculando a bueno, el trabajo que va a presentar en Chapadmalal cada escuela. Nos tocó dividir el grupo entero en dos partes, cartel naranja y cartel celeste. El cartel naranja está más relacionado con derechos actuales y problemáticas que vienen sucediendo a día de hoy, como por ejemplo, no sé, sería entre el derecho de la salud, el derecho a la alimentación, derechos a las viviendas y sería derecho a la educación. Se reparte entre todos, como verán, a la cultura y derecho identidad y derecho a un ambiente sano, y después está derecho a la protección. ¿Por qué? A la protección. Y sería, otro título sería derechos a la vulnerados actualmente.
no alcanzó a escribir todo porque nos estábamos dividiendo y hablando como a este cuadro que hicieron el azul, y nosotros nos independizamos entre la salud, alimentación, vivienda y educación. Que sería educación, nos confundimos, educación y cultura, que serían los mismos, protesta y salud, alimentación. Y ahora tengo que explicar este cartel, que trata sobre derechos revocados durante la etapa o la vida cotidiana durante la dictadura. Bueno, todos ya sabemos que fue un proceso y una etapa de la Argentina muy difícil, donde se fueron arrebatados derechos como el de la vida, ¿no? Libertad de expresión, de libre circulación, a la protesta y a la recreación. Bueno, y nada, eso, básicamente eso. Bien. Bueno, nosotros dos somos de la escuela Tercer Milenio y nuestro proyecto se trata de las distintas representaciones que vivieron las personas que estaban en dictadura. En la charla hablamos sobre los distintos proyectos y los derechos humanos. Hola, mi nombre es Adrián Benítez, de la secundaria número 7. Mi grupo de Jóvenes Memoria estamos trabajando con el proyecto Las Malvinas, en la estadía de algunos veteranos durante la guerra y cómo fue su vuelta a nuestro país, y estuvimos haciendo entrevistas a algunos veteranos, preguntándoles cómo fue la estadía, cómo estuvieron, durmieron, almorzaron, sufrieron varias muertes y... Bueno, y trabajamos con algunos derechos, los derechos en la guerra, derecho a la vida, a la estadía, al protagonismo porque algunos fueron obligados a ir, algunos con nuestra edad, no mayores que nosotros, unos 18, 17, apenas terminaban la secundaria, y otros pocos que lo hicieron con voluntad propia, que podían haber terminado su lugar, su trabajo ahí, pero quisieron seguir defendiendo a la patria, y varios murieron por esa decisión, pero murieron orgullosos, defendiendo a la nación, tratando de adueñarse de la tierra que es de nosotros. Y bueno, y eso, estamos trabajando con esa información para más adelante presentarnos mejor, y eso, gracias. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Barrios, de la secundaria número 22, y con Jóvenes Sin Memoria estamos trabajando el proyecto de la posguerra. Va enfocado hacia lo que pasó cuando los veteranos volvieron a casa y todos los sucesos que pasaron durante ese periodo. Nuestro proyecto va mayormente enfocado a preguntar y mostrar la verdad de lo que en realidad pasó con las personas que en realidad los llamaban loquitos de la guerra, que no eran loquitos, que la gente los trataba así, no le daban trabajo, y cuando volvieron acá volvieron destrozados, algunos mentalmente, mucha gente se suicidó, y estamos trabajando mayormente en eso, enfocado en lo que pasó después de Malvinas. Algo que quería remarcar es que en Malvinas murieron más personas después de la guerra que antes. En combate murieron menos personas
que después. Murieron creo que mucha más gente por suicidio y por otras razones que en la guerra. Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Elías Damián Sotelo y formo parte del punto joven de Cuatro Vientos. Yo estudio en la secundaria número 8 Domingo Faustino Sarmiento. Nuestro punto joven va a estar elaborando el proyecto de discursos dominantes y comunicación. ¿A qué hago referencia con esto? Principalmente en comunicación, en cómo sufrimos violencia no directa, violencia indirecta, en cómo las redes nos discriminan o nos hacen creer cosas que la verdad no son reales, como una familia perfecta, como un lugar en donde podemos estar tranquilos o trabajo esto. En teoría no es la vida real, es mentira. Por eso es necesario tener educación, que es un derecho vulnerado, porque no tenemos que creer todo lo que nos dicen en las redes o en cualquier medio de comunicación. Primero tenemos que estar informados y enseñarnos o preguntar si ese tipo de información es real. Otro eje que vamos a trabajar son discursos de odio, en el cual no se habla mucho de esto. Todos podemos ver cómo en las campañas políticas se discrimina, se dicen barbaridades, hay una violencia a un nivel extraordinario en el cual el Estado no hace nada. Podemos ver cómo en las campañas políticas dicen que son estúpidos, que son atorrantes, que no valen nada, que son mentirosos, e incluso han llegado a hacer comentarios machistas. Y el Estado no está haciendo nada de eso. O sea, está propagando a través de los noticieros o a través de los medios de comunicación la violencia que se está realizando y la discriminación principalmente. Y nadie está haciendo nada, sabiendo que el Estado es el principal factor en el cual nos tiene que garantizar esos derechos. No sé si concuerdan conmigo con esto, pero es increíble la cantidad de comentarios absurdos que se están realizando y que se están haciendo. Otro tema que yo quiero decir, no tiene nada que ver con esto, pero este año vamos a votar. Muchos votan, otros no, todos que tengan 16 años. Otros capaz no quieran votar, pero yo les digo personalmente, voten este año, porque costó tener el derecho a la votación. Podemos ver lo que pasó en la dictadura militar, en donde se nos privó de ese derecho y costó mucho volver a recuperar ese derecho. Entonces yo les digo a las personas que van a votar, principalmente a los jóvenes, voten, porque es un derecho en el cual tenemos que usarlo, porque se costó mucho. Y antes de votar a cualquier persona, no crean cualquier cosa. Primero busquen información, busquen el pasado de las personas que van a votar. Siempre estén informados y no crean todo lo que dice en los medios de comunicación o en las redes. Estudien, por favor, se los pido. Estudien e infórmese de lo que sucede o lo que va a ocurrir. Bien, acá tienen. Otra cosa más. Primeramente, le quiero hacer un halago increíble, no sé si está a favor del grupo, sobre cómo nos enseñó nuestro tallerista Marcos, en el cual hizo un excelente trabajo. Así que por favor, un fuerte aplauso. Y si es posible, una foto en grupo con él, le agradeceríamos mucho. Lo primero que hicimos fue separarnos en grupos, o sea, hacer unos juegos como para conocernos. Nos separamos en grupos, hicimos juegos de saludos, esas cosas. Y luego, con esos mismos grupos, fuimos hablando sobre las problemáticas que cada uno tiene en su grupo, lo que eligió trabajar este año. Bueno, yo voy a hablar, no llegamos a hacer el afiche porque entre tanto hablar no llegamos. Pero cada uno va a hablar sobre la problemática de su colegio y decir los derechos vulnerados y quiénes son los que los vulneran.
Bueno, la problemática que tengo yo con mi grupo es el trabajo adolescente. Los derechos vulnerados son el derecho a la salud, al trabajo seguro y a la educación. Y quienes los vulneran son los empleadores al no seguir o conocer la ley 26.390 de protección al trabajo adolescente, y los del Estado también vulneran al ser quien permita que este tipo de actos sucedan en nuestra sociedad. Hablando ya un poco particularmente, desde mi grupo de jóvenes en memoria en la escuela, venimos trabajando un poco, más que nada charlando, tratando de ver qué es lo que queríamos llevar a Chapa, qué era lo que queríamos presentar. Y habíamos elegido vida cotidiana durante la dictadura, con un cierto enfoque o énfasis en lo que fue la juventud en aquella época. Y cuando hablamos de los derechos vulnerados, hablamos de cosas muy básicas, que son el derecho a la protesta, a la expresión y a la educación, porque siendo estos los jóvenes eran los que más les afectaba que cosas como ciertos libros se prohibiesen, cierta música se prohibiese, y a los que más les afectaba esto eran los propios jóvenes, a la gente que tenía que ir a la escuela y que por cierto o X motivo no podía hacer ciertas cosas. Y bueno, los que vulneraban estos derechos, pues bueno, fue el propio gobierno de facto, que como todos sabemos fue una dictadura cívico-militar, en la que se obligó de cierta forma a la institución educativa a restringirle ciertas cosas a los alumnos. Ahí existe algo que nosotros redescubrimos en base a la investigación, que existió en su momento un libro que se trataba de ubicar las subversiones dentro del ámbito educativo. Era un libro que instauró la dictadura para que un docente pudiese denunciar a un alumno si incumpliese alguna de las normas que impuso la dictadura. Fue una de las cosas más impactantes que mi grupo descubrió en este tiempo, y es algo que nos parece bastante serio en ese ámbito, porque son los jóvenes de aquel entonces los que son los adultos de hoy en día, y hay que averiguar y saber qué afectó en eso a nuestro día a día. Bien. Bueno, nuestro proyecto de Jóvenes sin Memoria se basa en las diferentes diversidades culturales que se encuentran en nuestra escuela. Está muy normalizado que haya gente de otros países que ni siquiera se les pregunta bien sobre su cultura. Y nosotros empezamos haciendo una encuesta sobre de dónde vienen, si hablan otros idiomas, y todo eso. Y no tenemos bien todavía la cifra, pero hay muchos de otros países con descendencias de otros países y también de provincias. Y el objetivo que tenemos para llevar a Chapa es hacer una plaza con temáticas de su cultura y con la bandera indígena. Todo eso se va a llevar a cabo con botellas ecológicas, que serían ecoladrillos. Ahora estamos con la ayuda de toda la escuela y vamos a investigar también el barrio para llevar más a profundidad nuestro proyecto. Listo. Yo soy alumno de la escuela 29 del barrio Lomas, y nuestro proyecto se va a titular El mundo laboral después de la escuela. Lo que queremos dejar en claro nosotros son los derechos del trabajador. El hecho de que un alumno que no pueda terminar la escuela y se tenga que retirar para trabajar,
es algo de lo que vamos a tener en cuenta. O sea, nosotros vamos a presentar una obra de teatro en Chapa, que seguramente sea una entrevista, bueno, eso ya se verá, donde queremos hablar y dejar en claro todo lo que podría ser el mundo laboral. Porque hay personas que no tienen en cuenta lo que es un trabajo en blanco, que sería un trabajo donde todos tienen obra social y un aporte para jubilarse más después, o sea, en el futuro. Y lo que es un trabajo en negro, lo que es un trabajo sin aporte, donde una persona no piensa en su futuro, o sea, no es que no lo piense, sino que no puede actuar. Y bueno, y eso es más o menos lo que nosotros queremos llevar, una obra de teatro y hablar sobre los derechos al trabajador. Y bueno, gracias por el espacio. Hicimos en el taller, en el tercero, con la profe Cecilia y una profesora de teatro. Lo que hicimos fue romper un poco el hielo. Hicimos bastantes ejercicios de actuación para saber cómo resolver el conflicto y poder tener más confianza en nosotros para después poder hablar y soltarnos un poco más. Lo que hicimos con nuestros compañeros fue empezar a charlar. La profesora nos dio unos papelitos en los que había muchos derechos y teníamos que elegir cuál era el que nosotros nos representaba. Y nos dimos cuenta que varios tenemos muchas cosas en común, ya que todos estamos acá para resolver el conflicto que tenemos. Así que nada, tenemos el derecho a la identidad, que en mi caso, mi colegio estaba buscando lo que sería el nombre propio, porque si bien nos conocen, pero siempre tiene la derivación de por la escuela primaria 41 Carlos Pellegrini, que sí tiene nombre, y nosotros somos como una prima al lado. Lo que estamos buscando nosotros es poder tener la identidad propia, de decir, no sé, ejemplo, a mí me dicen el colegio Molina y yo ya sé cuál es de Molina, y el de nosotros es no, la escuela que está al lado de la primaria 41 Carlos Pellegrini, y eso es lo que estamos buscando, nuestro derecho a la identidad. Bueno, después los chicos pusieron el derecho a la participación, derecho a la vida. No llegamos a terminar mucho porque nos quedó poco tiempo, fue más charla, más diálogo que escritura. Protección contra la explotación infantil, de trabajo, bueno, acaba de hablar mi compañera de eso. Hablamos de la protección contra la explotación para el tema de visualizar el trabajo infantil que afecta a jóvenes y adolescentes. El Estado puede intervenir y ayudar a esos jóvenes que están en situación de calle, en situación de necesidad, que les falta la comida o no tienen para comprarse los libros, la mochila, los útiles para la escuela. El Estado puede intervenir y ayudar a esos jóvenes. Después hablamos del derecho a la identidad, poder tener el... Bueno, de vos del nombre de la Escuela 72, el derecho a la vida, El derecho a la vida lo puse yo porque en mi escuela estamos haciendo el proyecto de Cromañón y es lo más parecido que encontré a eso. Y para los que, calculo que todos saben, pero para los que no, pasó que fueron a un concierto de la banda de Callejeros y por temas de algo que hicieron malos de seguridad, un hombre prendió una bengala que no tendría que haber estado ahí y fallecieron la mayoría de los que estuvieron ahí y hay algunos sobrevivientes. Y es lo más parecido de lo que encontré ahí. Elegí la nacionalidad porque en mi escuela, en la 7, estamos trabajando en las Malvinas y después de las Malvinas. Por la conjunta. Y estamos intentando profundizar los temas que no se hablaron, como la participación de la mujer y cómo se sintieron los veteranos de Malvinas. Que cuando fuimos a hablar con ellos, se ponían a llorar porque para ellos es un tema muy sentimental.
vieron morir a sus compañeros, la pasaron mal, pero ellos no quieren que hablen de ellos como si fueran, ay, pobrecitos, tenían 15, 18 años. No, ellos quieren que hablen de ellos como si tuvieran los héroes que son, que estén orgullosos, porque ellos están orgullosos de los compañeros que ya fallecieron y de ellos mismos porque fueron. Así que quieren que hablen de ellos así. Pasamos a una compañera que quiere explicar su proyecto. Bueno, ya que nos dividieron en grupos de dos, bueno, nosotros hicimos aparte otro afiche donde hablamos sobre el proyecto de nosotros, que éramos bastantes igual. Y bueno, tenemos, por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando en la Mariano, estamos investigando sobre los sitios de memoria acá en Moreno, y bueno, como otros compañeros también han hecho sobre la cultura, acá. Bueno, en el afiche estuvimos viendo quiénes violan los derechos y quiénes pueden, quiénes bueno, los vulnera el derecho de la vida, libertad de pensamiento y expresión, que sería el caso del proyecto que estamos investigando. Vulnera el Estado, y los que luchan los derechos son las familias y las personas secuestradas durante la dictadura. Y bueno, después tenemos de los compañeros que han hecho derechos de acceso a la cultura, que vulneran los empresarios del Estado y las organizaciones y las familias de las víctimas luchan por eso. Después tenemos la libertad de expresión, el Estado vulnera estos derechos, libertad de pensamiento, y bueno, los que luchan son los jóvenes por esos derechos. Derecho del ambiente sano. Los que luchan este derecho son los directivos y estudiantes. Derechos a la protesta. Lo vulnera el Estado y los militares que mataban a los jóvenes que involucraban en un centro de estudiantes. Bueno, ahora se lo paso a mi compañero. Hola, buenas tardes. Yo soy de la escuela número 29 y lo que vamos a hacer es la salida laboral después de la escuela, que es algo que nos compromete a muchos que estamos acá. Y bueno, lo difícil que es justamente eso. Y las dificultades que existen, pues ya sabemos que las empresas exigen experiencia o más conocimiento que no nos brindan y se dificulta más por eso. Después hay muchos casos que no cumplen las normas, como las obras sociales, la paga, el trabajo en negro. Y eso, las dificultades que hay y el poco también espacio que hay para que te brindan una ayuda y nada, eso. Bueno, yo le quiero agradecer a la profe Mancilla y a la profe Sandra por poder sacarnos y traernos. Y no sé si van a querer todo, pero quiero cantarle Feliz Navidad.
Tuvo más diálogo en el taller que acá, pero bueno, salió algo. Así que nada, gracias por escucharnos. Buenos días, nosotros somos el grupo 7, somos creo que el único grupo que no trae afiche, pero traemos información. En el día de hoy hicimos un taller donde primero comenzamos haciendo un juego donde pasábamos pelotas para poder conectar entre nosotros. Luego nos dividimos en grupos, nos presentamos por grupo y después hablamos de los proyectos que vamos a hacer. Es muy importante toda la juventud viva y toda la conservación de los proyectos que hacen los jóvenes, porque gracias a ellos podemos llevar a cabo muchísimas ideas y muchísimos emprendimientos, y es realmente gratificante todo lo que se hace acá hoy y todo lo que se hace en los jóvenes en memoria. Yo soy Santiago Frías y estoy con el equipo del Culebrón Timbal de allá del cuartel quinto, y nuestro proyecto se llama Nos sobra calle, nos falta pavimento. Bueno. Nuestro proyecto se trata sobre la educación, y la participación de las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados y no recibieron ayuda económica, ni atención, ni la salud, ni reconocimiento. Hola, somos de la secundaria 72. Nuestro objetivo en el proyecto es buscar la identidad a la institución, ya que no tiene porque pertenece a una primaria. El derecho que es vulnerado en nuestra institución es el derecho a la identidad, porque no logramos tener todavía ninguna. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Vega, soy de la secundaria 32 y nuestro tema del proyecto de mi colegio va a ser migrantes en Villanueva, y el derecho que yo en lo personal veo vulnerado es el de la libertad de la expresión. Los lenguajes, por ejemplo, que en mi distrito hay muchas personas de otros lugares, de otros países, y muchas veces por los lenguajes se lo juzgan. Por ejemplo, el guaraní, que es una lengua que yo considero que resistió a los 500 años de lo que fue el descubrimiento de América, va resistiendo los 500 años, y para mí es algo muy hermoso. Hola, mi nombre es Dalila, vengo de la secundaria 36. Nuestro proyecto es hacer una plaza de reciclaje que trae los países aborígenes, que nos representa. Bueno, yo me presento, soy Lucas Pantay de la secundaria número 28. Y con la escuela pensamos el proyecto de memoria activa, sobre todo trabajar el proyecto del año pasado que nos quedó parado por distintas cuestiones, y este año seguir sobre todo para reforzar los 40 años de democracia y los 41 años este año de Malvinas, que lo empezamos el año pasado, pero como dije no lo pudimos terminar, entonces lo empezamos a seguir este año. Y nada, sobre todo lo seguimos por los derechos que se vulneraron en la época de la última dictadura cívico-militar, y todo lo que no pudieron decir los soldados cuando volvieron, que no pudieron expresar su pensamiento ni podían decir nada de lo que habían vivido durante la guerra, y el no reconocimiento que tuvieron de las personas, del Estado y del gobierno. Bueno, yo soy Valentina Gallardo, de la escuela número 75 de Moreno Francisco Álvarez, y nuestro proyecto se trata de cómo fueron invisibilizados los alumnos que querían formar un centro de estudiantes luego de la dictadura militar, que fueron vulnerados también por el miedo que les presentaban los mismos directivos o los mismos familiares, que les decían no te metas en eso, te va a pasar algo, venimos de la dictadura militar, y así fueron consumidos por el miedo. Y bueno, para darle fin a nuestro proyecto que hicimos con todos los chicos, quería dar una frase que es: si los jóvenes no gritamos, no nos escuchan.
Bueno, el último grupo. Adelante. Hola, somos parte del grupo 4 y estamos hablando de los distintos proyectos que tiene cada colegio. En mi colegio soy de la 72. Estamos haciendo el proyecto del nombre del colegio, para que identifiquen el colegio. Hoy en día tenemos 3 propuestas de nombre que es Echeverría, creo que era, Roque, creo que era Finur y bueno, después estuvimos hablando del medio ambiente, tipo cómo perjudica la contaminación a distintas áreas donde podríamos ir a hacer excursiones y todo eso. No sé si entienden. Y bueno, después de muchos otros proyectos que tienen otros colegios que ahora se lo voy a pasar a mi compañero. También tuvimos el proyecto de Malvinas, ahí antes y después de las Malvinas, fue trabajo de uno de la escuela 7. En este trabajo como que mostraba sobre, se podría decir que acá mostraba los derechos de los militares, por así decirlo, que no se les dio la recompensa que tuvieron que haber merecido en el momento de sus actos, y otros más, como por ejemplo identidad escolar, en una de las escuelas, en la escuela 72, no tenían nombre y en uno de sus proyectos era poner el nombre, el derecho a que tengan nombre, identidad, por así decirlo. Bueno, mi colegio es el Colegio Julio Cortázar. Estuvimos trabajando sobre la vida cotidiana en la dictadura militar. Pasaba que, no sé, cuando hacían reuniones sobre cumpleaños, muchas veces lo malinterpretaban y nada, decían que estaban haciendo como reuniones para ir bueno, contra los militares, contra todos los que están haciendo la dictadura y así. En sí no podías hacer reuniones o fiestas porque siempre como que eran complots o algo así. Y nada, era complicado en sí, ir a comprar o ir a la escuela ya no se podía por bueno, estas cuestiones de los militares y nada. Bueno, y todos nosotros lo tratamos y también sobre el acoso callejero, estuvimos hablando sobre que el derecho de que puedan ser libres y que puedan no tener miedo, que puedan viajar tranquilos y así. Estuvimos hablando sobre todo esto, tratando de unirlo de alguna manera con los derechos de cada uno de ellos y lo que pasa en el acoso callejero es que los del turno mañana, como van muy temprano, la mayoría de los colegios no tiene, por así decirlo, policía cerca, ¿no? Patrullando por el tema de que es muy temprano, y también lo mismo pasa a la tarde, salen muy tarde, ya está oscuro. Y de vez en cuando en el colegio pasó la última vez, me acuerdo que habían 2 encapuchados en la esquina y era muy temprano, que nadie los reconocía. Uno no sabe si es tipo una persona que va a trabajar, no sé, puede ser cualquier cosa, uno no sabe más que nada. Y por ahí lo que se podría pedir serían que a esa cierta hora de donde se sale y se entra, que anden patrulleros cerca, circulando el colegio.
Pero el tema es que hay muchos chicos a la mañana que vienen solos y a la tarde también que se retiran solos porque los padres están ocupados haciendo sus cosas. Más que nada creo que se deriva a eso de las cosas callejeras. Y bueno, más nada, ya hablamos de todos los derechos y de casi todos los proyectos que tenían los colegios. Un estudiante de la escuela secundaria número 36. Le vengo a contar un poco, seguramente ustedes ya saben, ya que ustedes estuvieron en varios grupos también, le vengo a contar un poco sobre lo que hicimos hoy en el grupo 9. Hoy apenas llegamos con el tallerista, nos separamos en 3 grupos. No, primero que nada, nos presentamos cada uno nuestro nombre para conocernos mejor y saber con quién estábamos. También nos separamos de grupo de A2 y de A3 para hacernos preguntas y conocernos muchísimo más a profundidad de lo que ya no habíamos conocido al presentarnos. Después de eso nos unimos al grupo 8 porque éramos pocos, éramos 6, 7. Bueno, cuando nos unimos al grupo 8 hubo varios intercambios de ideas sobre el derecho a la educación, sobre lo que es el derecho, sobre varios temas más, el derecho al trabajo, el derecho a la expresión, el derecho al voto, y lo estuvimos hablando, más que nada también el derecho a la identidad, lo estuvimos hablando, charlando, y ahora que ya sabemos, porque había algunos, me incluyo, que no sabía bien la definición de la palabra derecho. Ahora le voy a preguntar a mi compañero Axel, ¿qué es el derecho? Hola, me presento, soy Axel Richard Cabral, de la escuela número 22, y bueno, la definición de derecho se puede definir con varias formas, como una facultad o un poder que ejerce un ciudadano en la sociedad. Básicamente, también te implica un deber. Por ejemplo, el derecho al trabajo, obviamente, te da una oportunidad, pero también es como un deber. Y bueno, estuvimos también manifestando, cada uno tiene sus distintos puntos de vista del derecho, y bueno, un pibe me dijo el derecho es un derecho, y bueno, claro. Y bueno, sí, y bueno, ahí le paso el micrófono a mi compañero. Hola, me llamo Elías, de la escuela 35 de Lola Mora, y nosotros primero estuvimos en el grupo 8, hicimos 2 rondas, una grande y una chica, que intercambiábamos, girábamos, y después cuando hacíamos pausa, nos quedamos al frente de uno y nos cambiamos entre palabras, nos preguntábamos y nosotros hacíamos. Después nos juntamos con el grupo 9 y empezamos a intercambiar palabras de lo que es el derecho, después del bullying, cómo pasamos por el bullying, cómo se evoluciona. Bueno, había un ejemplo de la falta de derecho que me dio el profesor de su abuela, de que no tuvo, le faltó el derecho al estudio, porque bueno, a la educación básicamente, y que como no sabía leer, básicamente firmó algo que no debía y le robaron la casa, básicamente. Y un poco triste. Bueno, el profesor, el tallerista, nos contó algo muy triste sobre su abuela, porque ella en su época no tenía derecho a la educación como lo tenemos nosotros los jóvenes ahora, tan fácil y sencillo, porque a la abuela le hicieron firmar unos papeles para entregar su casa, y como ella no sabía leer, se quedó sin casa, y ella se quedó sola, no sola, estaba acompañada por el tallerista, pero sin la casa es un bajón. Por eso queremos concientizar que los derechos de hoy en día, antes de ser unos derechos ahora, eran una lucha, fueron una gran lucha constante sobre los elitistas, y bueno, Boca. También hablamos sobre el bullying. Hubo muchos intercambios de ideas, porque algunos decían que el bullying está mal, o sea, está mal, es horrendo el bullying, lo sufrí. Y había otra parte del bullying en la que me hizo pensar un poco, que le había dicho Axel,
Bueno, yo he dicho la parte sobre, obviamente todos en nuestra vida sufrimos dolor, pérdida, muerte o tipo así de dolores. Pero lo que yo decía que últimamente ustedes sabrán que la gente o niños de ahora se hunden mucho en el dolor, se enfocan demasiado y no ven que en su alrededor tiene gente que lo acompaña, gente que lo ayuda y son todo el tiempo el dolor. Por eso mismo, yo no digo que el dolor esté bien ni nada, pero sino que hay que tomarlo como un camino y es una aceptación. Es un parte del proceso que, si bien no es algo que queramos, está y tenemos que aceptarlo para seguir adelante, básicamente para progresar. Por eso digo, hay que convertir algo malo en convertirlo en un incentivo para algo mejor. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los señores por esta oportunidad. Conocí a personas maravillosas estando acá, así que aguante Messi.